Estimados estudiantes, quien les habla es la profesora Marlene Rojas. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de sistema coordenado bidimensional rectangular. Introducción. En la actualidad existen facilidades para acceder a diversas aplicaciones móviles que permiten encontrar rutas y calcular distancias y tiempos aproximados para desplazarse hacia un determinado lugar. Waze es una aplicación móvil que estima el tiempo promedio y la distancia recorrida para un desplazamiento específico. Para realizar estos cálculos, la aplicación utiliza el sistema de navegación y posición y conocidos como GPS. Este sistema determina las coordenadas de ubicación en un plano y con ellas realiza las mediciones y los cálculos correspondientes para estimar el tiempo aproximado que durará un determinado recorrido. Pues bien, para determinar dicha distancia que hay entre dos puntos, es necesario utilizar un plano cartesiano. Es por ello que vamos a estudiar el día de hoy qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un sistema de referencia compuesto por dos rectas reales que se intersectan y forman un ángulo recto. Estas rectas se denominan ejes coordenados y el punto de intersección se denomina origen de coordenadas. El eje coordenado horizontal se conoce como eje de las abscisas o también llamado eje X, y el eje coordenado vertical se conoce como el eje de ordenadas o también llamado eje Y. Pues bien, el punto, las coordenadas del punto P es el par ordenado de la forma 3, punto y coma 4 y que se representa como P de 3, punto y coma 4. Par ordenado es una pareja de números reales que determina la ubicación de un punto en un plano cartesiano. El par ordenado se representa como X, punto y coma Y. La variable X, llamada también abscisa, corresponde a un número del eje X, mientras que la variable Y, también llamada ordenada, corresponde a un número del eje Y. Los valores positivos se ubican hacia arriba del origen de coordenadas, mientras que los valores negativos se ubican hacia abajo del origen de coordenadas. Por otro lado, los valores positivos se ubican hacia la derecha del origen de coordenadas y los valores negativos se ubican hacia la izquierda del origen de coordenadas. El plano cartesiano puede representarse mediante una región cuadriculada, donde la longitud del lado de cada cuadrado de dicha región representa una escala en cada eje. Esta longitud puede representar milímetros, centímetros, metros o kilómetros, entre otras unidades. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Ubique los puntos P, coordenadas menos 1, punto y coma 1, Q, menos 3, punto y coma 2, R, 1, punto y coma 7, S, de coordenadas 5, punto y coma 0, U, menos 6, punto y coma menos 5, W, de coordenadas 1, punto y coma 3, y M, de coordenadas 0, punto y coma 4, en el siguiente plano cartesiano. Pues bien, vamos a ubicar entonces, para X menos 1, su Y vale 1, buscamos la intersección y ubicamos el punto P. Para X menos 3, su Y vale 2, buscamos la intersección y ubicamos el punto Q. Para X1, su Y vale 7, buscamos la intersección y ubicamos el punto R. Para X5, su Y vale 0, ubicamos el punto S justo sobre el eje X. Para X menos 6, su Y vale menos 5, ubicamos el punto de intersección, ubicamos el punto U. Para X1, su Y vale 3, buscamos la intersección, en este caso sería W y lo ubicamos. Y finalmente, ubicamos para X0, su Y vale 4, entonces ubicamos el punto M, ubicado sobre el eje Y. Observación. Los ejes coordenados dividen al plano en 4 regiones que se denominan cuadrantes. Los 4 cuadrantes se designan con un número tal como se muestra en la gráfica siguiente.
primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Propiedad. Dos pares ordenados son iguales si sus coordenadas son iguales. Es decir, el par ordenado A, punto y coma B, es igual al par ordenado C, punto y coma D, si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Por ejemplo, si los pares A menos B, punto y coma 3A más B y 9, punto y coma 7 son iguales, ¿cuál es el valor de A más B? Veamos la solución. Según la propiedad anterior, se cumple que A menos B es igual a 9 y 3A más B es igual a 7. Al resolver el sistema obtenemos A vale 4 y B vale menos 5. Por lo tanto, el valor de A más B es igual a menos 1. Distancia entre dos puntos. Dados los puntos A de coordenadas x1, y1, B de coordenadas x2, y2. La distancia que hay entre esos dos puntos, la distancia que hay desde A hasta B, lo determinamos de la siguiente forma. Primero, vamos a trazar dos líneas auxiliares que se intersectan justo en el punto C, ¿sí? Formando en sí un ángulo de 90 grados. Observamos que aquí se genera un triángulo rectángulo. Sabemos que la distancia que hay de B a C es x1 menos x2. La distancia que hay de C a A es igual a y1 menos y2. Pues bien, como estamos frente a un triángulo rectángulo, para determinar la distancia que hay desde A hasta B, utilizamos el teorema de Pitágoras y finalmente obtenemos la distancia que hay entre dos puntos. Es decir, la raíz cuadrada de x1 menos x2 todo al cuadrado más y1 menos y2 todo al cuadrado. Ejemplo 3. Si las unidades en los ejes coordenados están en centímetros, calcule la distancia entre los puntos A de coordenadas 5, punto y coma 2 y B 2 de coordenadas 2, punto y coma menos 7. Veamos la solución. Para ello vamos a ubicar los puntos A y B en el plano cartesiano y calcular la distancia. Veamos el siguiente esquema. Ubicamos el punto para x5, su y vale 2. Ubicamos el punto A en el primer cuadrante. Luego el punto B para x2, su y vale menos 7. Ubicamos el punto B, ubicado en el cuarto cuadrante. La distancia que hay entre estos dos puntos lo vamos a determinar primero trazando dos líneas auxiliares. En este caso, y trazando dos líneas auxiliares, en este caso las de color morado, generando un ángulo de 90 grados. Pues observamos aquí que este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el cateto menor mide 3 unidades, el cateto mayor mide 9 unidades. Y para hallar la distancia que hay desde el punto A hasta B, utilizamos la fórmula anterior. La distancia desde A hasta B es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 2 al cuadrado más 2 menos 7 todo al cuadrado. Y esto es igual a 3 raíz de 10 centímetros. Punto medio de un segmento. Sean los puntos A de coordenadas x1, y1, B de coordenadas x2, y2. Bien, trazamos una línea que une los puntos A y B. Ubicamos el punto X justo a la mitad de X1 y X2, dividiendo el segmento en partes iguales. Ubicamos también el punto Y justo a la mitad de Y1 y Y2, dividiendo el segmento en partes iguales. Bien, entonces el punto medio, o llamado punto M, divide al segmento AB en partes iguales y lo calculamos mediante la relación x1 más x2 sobre 2, punto y coma, y1 más y2 sobre 2.